Hola, hola, qué gusto poder saludarle. Si nos acompaña, quisiéramos acompañarle, estar con usted durante los próximos minutos y, bueno, impartir aquello que entendemos que nos hace bien, que viene de parte de Dios. Fíjese que estamos precisamente celebrando por estos días que hace 2 años comenzamos a salir por Tele10, allá por el año 2020, cuando comenzaba la pandemia y el aislamiento, se nos abrieron las puertas de esta casa de Tele10 y comenzamos a emitir estos programas. Y bueno, lo que comenzó para ser 3 programas relacionados con aquella Pascua se fue extendiendo en el tiempo y llegamos hasta hoy. Así es. Y el tema no termina, ¿no? A pesar de que hace 2 años este fue el tema inicial, hoy queremos profundizarlo. Probablemente cuando pensamos en la Pascua, fiesta en la que estamos en estos días celebrando, teniendo en cuenta, podríamos pensar en distintas palabras para describirla, para hablar de la experiencia que significa la Pascua para un cristiano. Y a mí la primera palabra, o una de las palabras que me surgen, es esperanza. La celebración de la Pascua es algo que es fuente de esperanza completa, cabal en la vida de los seres humanos. Así es. A mí me viene a la mente la palabra amor, sí, ¿no? El amor más completo, más puro, el amor eterno que nuestra alma necesitaba, lo vimos expresado a través de Jesús. Sin lugar a dudas. Y uniendo estas 2 palabras, en Jesucristo, Dios nos extendió su amor y nos dio la esperanza de poder vivir conectados con Él, de relacionarnos con el Dios que nos formó, que nos creó. Seguramente una de las cosas que los seres humanos entendemos, que cuando perdemos las esperanzas, dejamos de luchar en la vida. La vida se vuelve opaca, una rutina sin sentido. Pero cuando renacen las esperanzas en nuestro corazón, salimos adelante, nos levantamos y aún tenemos fuerza para enfrentar las dificultades. Sí, no hay edad, no hay lugar, no hay posición económica que pueda protegernos de llegar a un punto de perder las esperanzas, ¿no? Puede perder las esperanzas alguien que tiene mucho poder adquisitivo y alguien que no lo tiene, un hombre o una mujer, un adulto o hasta un niño. Sí. Hoy en día puede estar enfrentando una circunstancia que le ha hecho perder las esperanzas. Podemos definir la palabra esperanza como la certeza, la confianza que alcanzaremos aquellos que planeamos, aquellos que soñamos, aquello que tenemos por delante. Tenemos cierto, yo lo voy a alcanzar, esto va a llegar a mi vida. Y depositamos la confianza en algo que nos mantiene en ese camino. O sea, es tener la seguridad de que algo bueno me va a pasar, sí, ¿no? Estoy esperando y sé que lo que me va a suceder va a ser agradable. Algunas veces escuchamos por ahí personas que dicen, ¿cómo puedo tener esperanza si me fallaron tantas veces? Si en la persona en que yo había depositado mi confianza me dejó solo, me dejó sola. Si en lo que invertí tanto tiempo y tanto esfuerzo terminó esfumándose de mis manos, ¿cómo esperan que yo renueve mis esperanzas? Puede ser aún en lo que invertí tanto tiempo, tantos años, tanta energía, se terminó escurriendo entre los dedos.
y no tengo fuerzas para volver a comenzar, ¿no? Es llamativo que la Biblia está llena de estos ejemplos de personas que no tenían más opciones, lo habían probado todo y decidieron probar una opción más. Vinieron a Jesús innumerables personas sin esperanzas, con una enfermedad crónica de la cual ya no pensaban que podrían recuperarse, con tormentos de distinta naturaleza que en algunos casos habían golpeado en sus vidas desde muy temprano, desde la niñez, de las cuales en la sociedad y en el mundo en que vivían ya no había posibilidad de respuesta. Familias destruidas, familias sujetas a conflictos que venían de generaciones, y en algún momento alguien les sugirió en su andar que Jesucristo era alguien que transitaba los caminos de Palestina, renovando las esperanzas a muchas personas. Y muchas de estas personas, respondiendo a esta posibilidad, se encontraron con alguien que realmente puede recrear nuestras esperanzas. Y una situación que parecía ser el final, una situación que parecía que solamente vino a destruirnos la vida, terminó acercándonos al autor de la vida. Y lo que parecía que era malo se transformó en algo bueno. Probablemente uno de los ejemplos, podríamos dar tantos, tiene que ver con la vida de Pedro, con el apóstol San Pedro. Cuando conoció a Jesús, este hombre era un pescador de profesión del mar de Galilea, ganaba su sustento, por aquellos días sería un hombre que tendría alrededor de 30 años, estaba casado, probablemente tenía hijos, tenía que sustentar su familia y vivía tiempos donde la política y los gobiernos que imperaban en el Imperio Romano, bajo el cual estaban viviendo en Palestina, no les daban mucho tiempo, mucho espacio para esperar progreso o esperar bienestar. Lo único que al imperio le importaba era establecer buenos cobradores de impuestos que recaudaran a los trabajadores mucho más allá de lo que pudieran dar para enriquecerse. Y en esa situación se acercó a Jesús, a Pedro, cierta mañana. Seguramente lo conocía porque Jesús habría caminado a las playas del mar de Galilea más de una vez. Pero cierta mañana se acercó Jesús después de una noche donde la pesca les había sido esquiva, no habían sacado nada, él, su hermano, que tenía una pequeña empresa pesquera, y es allí donde en el diálogo con Jesús, en Pedro comienza a ver a Jesús como alguien que podía renovar sus esperanzas. Te animo a que veamos el episodio y luego charlemos un poco sobre el tema. Lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Oh, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes allá. ¡Santiago! ¡Juan! Santiago, Juan, ayúdenme a recoger las redes. ¡Con fuerza, con fuerza! ¡No podemos! ¡Tenemos las manos llenas! Debes tener confianza en mí, Pedro. Es suficiente, es suficiente.
Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. Aquí veamos entonces la experiencia de Pedro aquella mañana, cuando Jesús se acerca y le dice: Pedro, vayamos a pescar. Él claramente le hace saber que en su experiencia no había posibilidad de que de día se pescara, y menos después de toda una noche de trabajo donde precisamente no había sacado nada. Ahora, esto que para una persona que practica la pesca deportiva puede ser frustrante, para Pedro, quien ganaba su sustento una mañana que volvía a la playa sin nada dentro de su barco, significaba que ese día no vendería nada y no entraría económicamente nada en su casa. Y es probable que también haya tenido que pagar una deuda. Eran altos los impuestos que les cobraban y peligraba aún las pertenencias que él tenía, ¿no es cierto? Pedro podría haber dicho, mirando a Jesús desde el barco: ¿y este qué sabe de pesca? Exacto. Sin embargo, en este comienzo de relación de Pedro con Jesús, comenzaron a renacer las esperanzas. Cuando Pedro lo mira y le dice: hemos pescado toda la noche y nada hemos sacado, pero por lo que tú me dices, por tu palabra, por tu propuesta, Jesucristo, voy a navegar mar adentro. Y llama a sus socios y emprenden esta propuesta de Jesús, y finalmente vemos el resultado. La pesca fue absolutamente extraordinaria en la cantidad que sacaron. Comenzó a nacer en el corazón de Pedro una confianza en alguien que le proponía cosas de lo cotidiano, en las necesidades de todos los días, en las luchas que enfrentaba allí en lo cercano, como alguien que tenía respuestas para empezar de nuevo. Vemos entonces a un Jesús interesado en involucrarse en las cosas cotidianas de la vida de las personas, pero el objetivo principal era ocasionar acercamientos para que pudieran conocerlo. Ahora, pasó el tiempo, ¿no? Pasaron los años, porque Jesús estuvo 3 años con Pedro y con los otros discípulos, y cuando se aproximaba el tiempo en que Jesús iría a la cruz, todavía Pedro le costaba entender por qué razón Jesús les había hablado ya varias veces de que él moriría en una cruz, pero que resucitaría al tercer día. De hecho, solo unos días antes de que la primera Pascua tuviera lugar, fue Pedro quien lo llamó aparte, después de sentirse molesto por esta insistencia de Jesús, y le dijo: Señor, por favor, no sigas con esta historia de que tienes que morir en una cruz, de ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús no fue muy cortés en esa situación, porque le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y Pedro quedó allí pensando en la respuesta de Jesús, ¿no? Así es. Pero después que sucedió todo, Jesús vuelve a aparecer, y cuando Pedro pensó que ya no había chance, de que Jesús ya tampoco estaba, ¿no? Después que había muerto, Jesús resucita y lo va a buscar al mismo lugar. Es cierto. Y luego que Jesús resucitó, que estuvo con ellos en varias ocasiones con sus discípulos, 40 días después, 50 días después, asciende al cielo y viene el Espíritu Santo. En la primera predicación, que es precisamente Pedro quien la comparte a los primeros seguidores allí en Jerusalén, a él dice:
era necesario que el autor de la vida padeciera en la cruz y resucitara al tercer día. Y de allí en adelante, este Pedro comprendió que la verdadera razón, el motivo más importante por la cual Jesucristo es el que trae verdaderas esperanzas a nuestras vidas, es porque Él murió en una cruz, compró nuestras vidas, pagó por nuestros pecados, resucitó, venció la muerte y nos abrió un camino de eternidad. Así es. Mira, nosotros juntos podemos acercarnos a Dios para pedirle por esa circunstancia que te está robando la esperanza, por esa enfermedad, por esa situación económica, por esas relaciones rotas. Y creemos en un Dios que obra en nuestras situaciones meramente humanas. Pero este Dios que queremos hablarte no solamente quiere ayudarte a solucionar esos problemas, quiere llevarte a que veas a Jesús, porque en Jesús hay una esperanza que trasciende esta vida. Fíjate vos que Pedro diría en su primera carta, 30 años después de que Jesús muriera y resucitara, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Los pocos años que vivimos sobre esta tierra, es bueno vivirlo con esperanza, sabiendo que hay cosas buenas para disfrutar, para compartir. Lo cierto es que la idea en los seres humanos es que con la muerte se acaban las posibilidades. Y es precisamente allí donde esa esperanza viva resurge y nos ayuda a entender que Jesucristo vino a pagar por nosotros, a comprar nuestras vidas, para que podamos trascender y tener la certeza que el cielo nos espera. Así es. Mira, es una esperanza viva porque se trata de una persona, se trata de Jesús. Podemos darte certeza de que encontrarse con Jesús da esperanza y de que podemos atravesar las circunstancias más difíciles. Podemos estar en medio de nuestra noche más oscura, pero encontrarnos con Jesús, con su amor, con su perdón, con su llenura, hace que podamos salir adelante y tener esperanza. Y esta es una excelente ocasión para que podamos precisamente poner nuestra mirada en Él y abrirle nuestro corazón, como lo haría Pedro al principio, como lo haría Pedro a través de toda su vida, diciendo: si tú lo dices, Señor, si tú me propones en tu obra y en tus palabras algo nuevo, yo lo quiero. Así es. Quisiéramos hacer una oración en dos direcciones. Primero, si hay algo concreto que querés pedirle a Jesús. Pedro necesitaba peces. No sé qué necesitas vos, pero Él quiere darte una señal de que tu vida le importa. Y acto seguido, queremos orar para que conozcas a Jesús. Señor Jesús, tú conoces la realidad de cada persona que está escuchando estas palabras. Y yo sé que sus vidas te importan. Tu poder es muy grande y puede hacer maravillas, puede hacer milagros. Tú ves ahora qué es lo que hay en el corazón de esta persona que nos está mirando. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha anhelado por mucho tiempo y no lo ha conseguido? Esta persona, si necesita concebir un bebé,
esta persona si necesita conseguir un trabajo, Sí, Señor. si esta persona necesita que alguien en su familia sea sano, yo te pido en tu nombre, Amén. Jesús, que respondas a este clamor. Sí, Señor. También te pido, Jesús, que tú te reveles para que esta persona te conozca Amén. y vea que más allá que resolver un problema, necesita conocerte a ti. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que nos haya acompañado hasta este tiempo. Antes de irnos, quisiéramos invitarle, porque tenemos en nuestra ciudad 2 lugares donde estaremos precisamente haciendo esto, celebrando esta Pascua y pidiendo que Jesucristo se manifieste entre nosotros. El día sábado, a partir de las 20 horas, en nuestro templo situado en el complejo habitacional del Invico, detrás del ex local de venta de Sensei, para que pueda ubicarlo fácilmente allí. 20 horas el sábado le esperamos con los brazos abiertos. Si usted es un vecino, sepa que allí hay un encuentro para precisamente mirar a Jesús y ver cómo Él puede obrar en nuestras vidas. Y el día domingo, a las 19 horas, en nuestro templo central, ubicado sobre calle Belgrano, aquí frente a la cancha Agustín Faraldo, otra cita importante en la que usted tendrá su lugar si se acerca, de honor, porque le estamos invitando a celebrar juntos la Pascua, que precisamente es Jesucristo obrando entre nosotros. Por nuestra parte nos despedimos. Si el Señor lo permite, nos reencontramos la semana que viene. Chao, chao. Adiós.